Cordial saludo. En esta semana vamos a continuar con nuestro proceso formativo, teniendo en cuenta que para poder terminar o culminar con éxito nuestra formulación de la matriz del marco lógico, después de construir la primera columna, que es el resumen narrativo, la segunda columna tiene que ver con la construcción de los indicadores. Realmente este tema es un poco complejo, es álgido, pero pues vamos a intentar resumirlo en unos 40-45 minutos para tener una idea general de cómo pueden ustedes llegar a construir esos indicadores. Tengo 3 objetivos específicos dentro de mi charla, que es, primero, pues darle un vistazo general a los indicadores como objetivo general. Posteriormente, verificar qué son los indicadores. Como segunda medida, cómo se construye cada uno de ellos y cuál es la importancia de formularlos y de definirlos dentro de la matriz del marco lógico. Entonces, primero que todo, para construir o para saber qué son los indicadores, tenemos que remitirnos a lo que es la información. Entonces, la información está constituida por datos. Los datos son simplemente unidades pequeñas de esa información. Algunos datos incluyen percepciones, incluyen observaciones, incluyen números, hechos, cifras, pero esa información está en desorden, ¿sí? Cuando nosotros cogemos esa información y la ordenamos, ya decimos que estamos produciendo información propiamente dicha. Y esa información es un conjunto de datos organizados, los cuales, una vez se procesen, constituyen un mensaje sobre un determinado fenómeno. Entonces, si yo cojo cada uno de estos datos de manera unitaria, sin organizarlos y sin darle una secuencia lógica, no voy a tener ningún tipo de información. Ya una vez los organice, los procese, les dé una secuencia lógica, ellos me van a dar luces sobre un fenómeno determinado, dándole significación a ese fenómeno. Entonces, una manera de organizar los datos es construyendo precisamente los indicadores, ¿sí? Entonces, es necesario cuantificar las actividades que se realizan al interior de una organización, de un proyecto, de un programa, y dicha cuantificación se denomina medición. Ya vamos dando luces de para qué sirven los indicadores, y los indicadores sirven para medir. Medir es comparar una variable o una magnitud con un patrón preestablecido. Ustedes saben que por esencia, por antonomasia, el metro es la medida, el patrón universalmente aceptado, y ese patrón, nosotros, para poder decir que estamos midiendo algo, simplemente ese algo lo comparamos con ese patrón. Si lo comparamos, vamos a observar el grado en el que se alcanzan las actividades propuestas dentro de un proceso específico. Es decir, nosotros medimos para observar hasta dónde estamos alcanzando las actividades, hasta qué punto estamos realizando las actividades que hemos planificado con anterioridad. Una adecuada medición deberá contar con las siguientes características. Primero, la medición debe ser pertinente. Es decir, yo no puedo comparar una variable con un patrón si ese patrón no es pertinente a la variable que quiero comparar. Debe ser precisa, no se puede presentar para ambigüedades, debe ser oportuna, es decir, en el tiempo y en cuanto a que las personas que necesitan conocer esa información la conozcan oportunamente. Y debe ser económica, porque debo comparar el uso de los recursos versus el resultado que estoy obteniendo. Entramos ya a definir lo que es un indicador. Entonces, el indicador es una expresión cualitativa, ¿sí? Específicamente hablando, tiene más connotaciones cuantitativas que cualitativas, pero puede tener cualquiera de las dos. Puede ser una expresión cualitativa o cuantitativa, pero en realidad tiene más aplicación el indicador cuando yo quiero construir una variable que me permita medir el objetivo de manera cuantitativa.
permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de esa variable. Es decir, nosotros creamos el indicador para verificar cuál ha sido la evolución de la variable que estamos determinando. Y hay otra manera de construir los indicadores, que es cuando establecemos una relación entre dos o más variables. Por ejemplo, la variable unidad versus el tiempo. ¿Cuántas unidades producimos en el tiempo 1? ¿Cuántas unidades producimos en el tiempo 2? Entonces ahí hay dos variables, una que es la unidad y dos que es el tiempo, la cual, comparada con periodos anteriores o productos similares, nos permite evaluar el desempeño y la evolución a través del tiempo. La definición del indicador de pronto es un poquitico compleja, porque esta es una definición enciclopédica. A través de todo el curso hemos visto que yo no es que esté en desacuerdo con las definiciones enciclopédicas, pero soy más enfocado hacia la praxis. Entonces después vamos a resumir lo que para mí es un indicador. Esa es una definición enciclopédica. Entonces es una expresión cuanti o cualitativa que va a describir unas características y que me permite determinar cuál ha sido la evolución de esas características, comparándola frente a una o más variables, ¿sí? ¿Cuáles son las características básicas de los indicadores? Primero, deben ser simples. El indicador complejo no me permite medir de una manera acertada la evolución de la variable. Segundo, debe permitir comparar, es decir, debe dar una medición exacta, debe permitirme comparar mi variable con el patrón preestablecido. Y tercero, debe comunicarme algo, debe tener significado, debe aportar una significación esa medición que estoy haciendo a través de mi indicador. ¿Cuáles son los objetivos de un indicador? Primero, pues generar información que sea útil para el gerente del proyecto para poder tomar decisiones. Segundo, permite el monitoreamiento y el cumplimiento de los acuerdos y de los compromisos establecidos en el proyecto. Tercero, vamos a cuantificar los cambios de la situación que hemos definido como problemática y nos permite también efectuar un seguimiento de tal manera que, si lo hacemos oportunamente, podamos establecer correctivos pertinentes y oportunos cuando se presenten problemas dentro del proyecto. ¿Cuál es la tipología de los indicadores? Podemos construir indicadores según el nivel de medición que queramos hacer, el nivel de intervención que queramos hacer, el nivel de jerarquía que va a tener el indicador dentro de mi proyecto y el nivel de calidad. Sin embargo, al definir esta tipología no significa que la tipología sea excluyente. Es decir, que si construimos un indicador de acuerdo a su medición, no lo tengamos en cuenta de acuerdo a su jerarquía. Podemos utilizar varias tipologías en un solo indicador. Entramos a definir cada uno de ellos. ¿Cuáles son los indicadores según la medición? Son indicadores cuantitativos, específicamente me dan una representación numérica de la realidad. Estamos colocando aquí un ejemplo, ¿sí? Promedio de hijos de un núcleo familiar de estrato 2 en el municipio X para 2001. Y decimos, dentro de nuestro indicador, cuando aplicamos la fórmula matemática, que fueron de 2.8 hijos, y para el 2002 fue de 2.9. Entonces, la expresión cuantitativa me permite determinar que hay una evolución del promedio de hijos del núcleo familiar de estrato 2 frente a la variación del año del 2001 al 2002 y pasando de 2.8 a 2.9 hijos por familia. Los indicadores cualitativos según la medición, eso es un instrumento que permite tener en cuenta la heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno. Ya cuando vamos a definir un indicador de corte cualitativo, ya no escribimos un número, sino damos una significación en cuanto a bueno, aceptable, regular, malo, etcétera, etcétera. Yo les soy sincero, yo soy muy dado a no construir indicadores
bajo el enfoque cualitativo, sino yo me he especializado más en indicadores bajo el enfoque cuantitativo. Indicadores según nivel de intervención. Entonces, vamos a construir los indicadores según la evolución del proyecto en el tiempo. Entonces, hay un indicador que lo comenzamos definiendo, pero es en realidad el final, ¿sí?, del proyecto, que es el indicador de impacto. Básicamente el indicador de impacto, ¿qué me dice? Me dice que yo tengo que extender en el tiempo los efectos de los beneficios que le estoy entregando a mi comunidad y verificar qué efecto se produce después de que yo haya terminado. Por ejemplo, un indicador de impacto, si el objetivo general es mejorar la calidad de vida, el indicador de impacto es 1 o 2 años después ir y medir hasta dónde realmente ese mejoramiento de la calidad de vida impactó en la comunidad. Por ejemplo, dentro de los ingresos. Si realmente 2 años después los ingresos de la comunidad crecieron o no crecieron. Entonces el indicador de impacto se reconoce porque excede la finalización del proyecto. O sea, yo por eso según el nivel de intervención, o sea, no está dentro del proyecto, no busco los efectos que directamente entrega el proyecto, sino esos efectos que de manera posterior van a recibir los beneficiarios como consecuencia de los resultados de mi proyecto. El indicador de resultado ya dentro del nivel de intervención es dentro del mismo proyecto, por eso es el outcome, se refiere a lo que se entrega por la acción institucional. Aquí estamos entregándole algo al beneficiario, nosotros creamos el indicador para saber qué tanto o de qué tanta calidad le estamos entregando, a diferencia del de impacto, que es la entrega y posterior el efecto que esa entrega causa dentro de la comunidad. No sé si me estoy haciendo entender, por eso les digo que construir indicadores y dar un resumen en 40 minutos es difícil, pero pues estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Indicadores de producto, output, se refiere a la cantidad y calidad de los bienes y servicios que le estoy entregando a la comunidad. Es decir, todo componente u objetivo específico que yo defina dentro de mi resumen narrativo tiene que entregar un producto real, tangible, que la persona se pueda llevar. Bueno, puede ser un producto tangible o intangible, pero debe ser real y debe ser verificable en la recepción por parte de la comunidad. Entonces el indicador de producto se refiere a la calidad y cantidad de los bienes y servicios que nosotros le entregamos a la comunidad. Y el indicador de proceso se refiere al seguimiento que le hacemos al interior del proyecto a las actividades programadas versus las actividades realizadas. Los indicadores de insumo se refiere al seguimiento también en cuanto a cantidad y calidad de los recursos disponibles y utilizados en una intervención. Y colocamos un ejemplo: gasto en atención médica básica, porcentaje de computadores disponibles para el uso del programa X, etcétera, etcétera. Indicadores según jerarquía es otra tipología de los indicadores. Pueden ser indicadores de gestión, que son los que me permiten verificar desde el primer eslabón de la cadena lógica de intervención hasta el último eslabón. Por eso son indicadores de gestión. Si estamos cumpliendo, si estamos entregando lo que hemos prometido, si estamos realizando oportunamente las acciones y las actividades que hemos planeado dentro de nuestro proyecto, ahí estamos construyendo indicadores de gestión. Indicadores estratégicos, como su nombre lo indica, son los que se construyen verificando holísticamente las acciones del proyecto, ya no unitariamente, sino en conjunto, todo lo que es el proyecto. Por eso hablamos de todo el sistema de seguimiento y evaluación. Cuando podemos aglutinar ese sistema de seguimiento y evaluación en un indicador, estamos hablando que estamos construyendo un indicador de tipología estratégica. Indicadores según calidad. Entonces hay dos conceptos, más adelante los vamos a explicar, lo que es la eficiencia y la eficacia dentro de las acciones que yo puedo realizar. Entonces los indicadores de calidad son los que miden esa eficiencia y eficacia frente al comportamiento de los bienes y servicios que le estoy entregando a la comunidad.
los estoy entregando bajo el parámetro de eficiencia, los estoy entregando bajo el parámetro de eficacia, y entonces entramos a definir lo que es un indicador de eficacia, y es el cumplimiento de las expectativas del beneficiario frente a lo que le estoy entregando. Entonces expresan el logro de los objetivos, metas y resultados de un plan, programa, proyecto. Aquí decimos que la meta alcanzada sobre la meta planeada por 100 es un indicador de eficacia. Los indicadores de eficiencia permiten establecer la relación de productividad en el uso de los recursos. Un indicador de eficiencia es logro alcanzado sobre recursos disponibles multiplicado por 100. Y los indicadores de efectividad es cuando nosotros combinamos la eficiencia y la eficacia. A veces podemos ser eficaces, es decir, podemos satisfacer plenamente la expectativa del cliente, pero a un alto costo. Entonces somos eficaces, pero no estamos siendo eficientes. A veces somos eficientes, o utilizamos muy bien los recursos, disminuimos el costo unitario del recurso, pero entonces ustedes saben que lo barato sale caro, y esa disminución del valor del recurso o del insumo no nos permite entregar una calidad adecuada, y la satisfacción del beneficiario no es completa. Entonces hablamos de indicadores de efectividad cuando combinamos la eficiencia y la eficacia. Personas mayores de 15 años que saben leer y escribir sobre total población mayor de 15 años, multiplicado por 100, el ejemplo de un indicador de efectividad. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a nuestra matriz del marco lógico, lo decía desde el principio, hemos construido nuestro resumen narrativo, que ese resumen narrativo viene del árbol de objetivos, y dentro del árbol de objetivos nosotros o resumimos todos los efectos, o colocamos el efecto más de mayor impacto como fin último del proyecto. El propósito es el mismo objetivo general, los componentes son los mismos objetivos específicos, y las actividades son las actividades que surgen de cada uno de los objetivos específicos. Aquí en esta segunda columna tenemos que comenzar a construir nuestros indicadores, la tercera columna la fuente de verificación y la cuarta columna los supuestos. Entonces, ¿qué nos dice la matriz del marco lógico? Que el resumen narrativo y los supuestos son herramientas de planificación que tiene el gerente o el formulador del proyecto para llevar a feliz término todas las actividades y cumplir tanto el propósito como el fin último del proyecto. Son herramientas de planificación, el resumen narrativo y los supuestos. Pero los indicadores y las fuentes de verificación se convierten en herramientas de evaluación y seguimiento. Las herramientas de seguimiento son para el gerente del proyecto. Una vez se haya efectuado la formulación, el gerente del proyecto coge ese proyecto formulado y le comienza a hacer seguimiento a través de los indicadores y de las fuentes de verificación. Pero también la evaluación ex post va a venir a pedir los indicadores, a pedir esas fuentes de verificación y a verificar si lo que nosotros planificamos dentro de nuestro proyecto en cuanto a resumen narrativo y supuesto se cumplió o no se cumplió. Entonces, ¿cómo actúan los indicadores dentro de la matriz del marco lógico? Aquí necesito que me pongan mucho cuidado, porque en la construcción de los indicadores usted se va a enfrentar a esos niveles de jerarquía. El fin, por decir algo, si el fin de mi proyecto es mejorar la calidad de vida, yo tengo que crear un indicador de impacto, porque el fin excede la acción directa del proyecto. Si voy a crear un indicador para mi propósito, tengo que crear un indicador de gestión, porque es el que me va a permitir hacerle seguimiento a todas los componentes y las actividades que realiza el proyecto. Si voy a crear un indicador para cada componente, lo más oportuno y adecuado es crear un indicador de producto para cada uno de esos componentes. Eso quiere decir que aunque el resumen narrativo, aunque la matriz del marco lógico no me obliga a definir un producto para cada componente, yo tengo que definirlo para poder crear el indicador del producto. Es decir, cada componente, y tenemos que acostumbrarnos a esto, cada componente tiene que entregar un producto real al beneficiario, y sobre ese producto real que le estoy entregando al beneficiario, sea tangible o intangible, voy a crear mi indicador de producto. Nótese que de manera mnemotécnica yo estoy diciendo que si el componente 1 dice que voy a lograr el objetivo de tener adecuadas prácticas de higiene en la comunidad,
yo tengo que definir unas actividades para ese componente 1. Entonces la actividad 1.1 es la actividad 1 del componente 1. Entonces así voy creando mis actividades, todos los componentes deben tener actividades. La metodología general ajustada que creó el Departamento Nacional de Planeación de Colombia exige que hayan por lo menos 2 actividades por cada componente. Aquí yo estoy colocando en el ejemplo 1. No significa que uno esté mal, significa, lo que estoy diciendo es que hay metodologías que me exigen por lo menos 2 actividades por cada componente. Este segundo componente tiene 2 actividades, este tercer componente tiene 2 actividades. Nota aclaratoria, la estoy colocando aquí en la diapositiva. En la formulación de proyectos bajo el enfoque de marco lógico, las actividades no tienen indicadores. Aquí lo que nosotros hacemos es colocar el valor unitario de cada actividad, sin embargo no es necesario crearle indicadores. Aunque algunas metodologías como la metodología general ajustada que creó el Departamento Nacional de Planeación de Colombia me exige indicadores para las actividades, en realidad el enfoque de marco lógico no me lo exige. Entonces, hasta ahí va un vistazo general y académico de lo que son los indicadores. Voy a intentar convertir esos conceptos académicos en conceptos praxeológicos para poder ser más contundente en la transmisión del conocimiento. Entonces, resumamos, en el enfoque de marco lógico usted va a enfrentarse a la construcción de 3 tipos de indicadores. El indicador de impacto es el que usted tiene que construir en el fin último del proyecto, aquí arriba. El indicador de gestión es el que usted tiene que construir en el propósito del proyecto u objetivo general, y debe construir un indicador de producto por cada componente, por cada producto que el componente le va a entregar al beneficiario. Entonces usted tiene que construir indicadores de impacto, de gestión y de productos. Los indicadores de impacto. Vuelvo a hacer la referencia porque a veces los estudiantes se me confunden. Esta es una construcción personal, no es enciclopédica. Se refiere a los efectos a mediano y largo plazo que pueden tener uno o más programas en el universo de atención y que repercuten a la sociedad en conjunto. Por eso yo le digo, son efectos a mediano y largo plazo, no directos del proyecto, no lo que el proyecto directamente entrega, sino ese efecto ya a mediano plazo, cómo se comporta el contexto real de la comunidad beneficiaria después de que le he entregado los beneficios, valga la redundancia, que planteo dentro de mi proyecto. Los indicadores de gestión. Este tipo de indicadores también son denominados indicadores internos, porque ya el indicador de gestión es el avance de las actividades y de los resultados que el proyecto directamente ha planeado, ¿sí? Ya no tengo que esperar a ver qué efecto se produce, porque para eso es el indicador de impacto, sino en el indicador de gestión es el indicador interno, en el cual medimos desde el primer escalón de la cadena lógica de intervención hasta el último escalón, y tenemos en cuenta la relación entre los insumos y los procesos. El indicador de producto se refiere a la cantidad y calidad de los bienes que nosotros le entregamos a los beneficiarios en cada componente o de cada objetivo específico. Ya en la matriz de marco lógico nos exige que ese objetivo, que de una manera u otra es abstracto, lo aterricemos en un producto real, tangible o intangible, pero real, que le entreguemos al beneficiario, y sobre ese producto construimos nuestro indicador. Las características de los indicadores ya la dije, aquí estoy haciendo un énfasis: tiene que ser verificable, es decir, tenemos que tener a la mano la disponibilidad de la información. Ya lo dije, debe ser simple, debe ser fácil de calcular, no puede ser complejo. No escriban fórmulas matemáticas de alto turmequé, más bien unas sencillas, y debe ser sensible a las variaciones del contexto. ¿Por qué esta sensibilidad? Porque ya les dije que los indicadores son herramientas de evaluación y pueden que nos hagan una evaluación ex post, o sea, después de que se haya terminado el proyecto, después de que se haya terminado la lógica de intervención, y entonces si no somos flexibles y si no tenemos en cuenta el contexto, seguramente las personas que vengan a hacerlo la evaluación ex post no van a encontrar esas variables y no van a poder aplicar el indicador o corroborar el indicador más bien.
¿Cuáles son la dimensión de los indicadores? Ya dijimos que los indicadores miden la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad. La eficacia, vista desde la satisfacción del cliente, qué tanto nuestro producto y nuestra lógica de intervención está satisfaciendo realmente a los clientes. Segundo, la eficiencia es el uso de los recursos, si estamos siendo eficientes o no, si estamos desperdiciando, si estamos logrando un resultado a un muy alto costo. La economía es el uso de los recursos en función del logro obtenido. Entonces, mientras que acá es el uso de los recursos únicamente y aquí la satisfacción, aquí en la economía tenemos dos variables que son los recursos versus la función del logro. Y la calidad es la apreciación subjetiva del valor de cambio de un producto. Recuerden que nosotros podemos definir la calidad, pero la calidad es subjetiva. Y yo la calidad la defino como el valor de cambio que tiene mi producto. Si tiene un valor bajito, yo lo voy a cambiar por otro producto muy sencillamente. Si tiene un valor de cambio alto, no lo voy a cambiar tan fácilmente. Por eso yo la calidad la interpreto bajo el concepto del valor de cambio. Ejemplo de indicadores de eficacia. ¿Sí? Ya vamos a poner algunos ejemplos para que ustedes vayan intentando construir esos indicadores de su proyecto. En un proyecto se plantea una actividad consistente en una jornada de vacunación. Como eficacia es la satisfacción del cliente, entonces nuestra fórmula puede ser número de niños vacunados sobre el número de niños en el municipio multiplicado por 100. Vamos a ver qué tan eficaces somos dentro de nuestra jornada de vacunación. Otro indicador de eficacia, la meta de las ventas mensuales de una fábrica es del 95%. Los clientes según la base de datos son 1000. Quiere decir que si cumplimos la meta, de los 1000 tenemos que haberle vendido a 950, por lo menos. Las ventas reales fueron de 700, entonces la fórmula que me va a marcar mi indicador de eficacia es ventas realizadas efectivamente sobre las ventas esperadas multiplicados por 100. Y aquí nos va a dar como el 70%, si no estoy mal. Ejemplo de indicador de eficiencia. En una actividad de salud se plantea una actividad consistente en una jornada de vacunación, entonces nuestro indicador de eficiencia tiene que ver con el uso, si estamos siendo eficientes o no con el uso de los recursos. Entonces una fórmula podría ser número de niños vacunados sobre el número de enfermeras utilizadas para la vacunación por 100. No tendría razón de ser de que esa relación nos diera 1, porque una enfermera vacunando a un niño pues nos va a salir mucho más costoso el proyecto. Otro ejemplo de indicador de eficiencia. En una empresa se contrata una compañía para digitalizar documentos. La cantidad de documentos son de 17.000. Entonces hacemos todo nuestro análisis. Si son 2 digitadores y el tiempo promedio para digitar un documento es de 5 minutos, lo cual significa que en un turno de 8 horas cada empleado puede digitalizar 96 documentos. Por lo tanto, 2 empleados pueden digitalizar 192 documentos por turno de 8 horas. Si se contratan 2 empleados para que elaboren los 3 turnos, es decir, no 2 empleados, sino 2 empleados por turno, 6 empleados para que elaboren los 3 turnos, en un día pueden digitalizar 576 documentos y en 30 días 17.280. Se busca saber cuál es la eficiencia de la digitalización. Número de documentos digitalizados sobre el total de documentos de la capacidad instalada multiplicado por 100. Aquí nos va a dar la eficiencia que tuvo nuestra intervención. Ejemplo de un indicador de economía. Se fabrican 300 mesas, cada mesa cuesta 30.000 pesos, 27 salen defectuosos. Entonces, fórmula 1, 300 mesas por 30.000 pesos son 9 millones de pesos. 300 mesas menos las 27 defectuosas son 273, 9 millones sobre 273, 32.967. Pero otro empleado u otra sección fabricó las mismas 300 mesas y cada mesa cuesta los mismos 30.000 pesos, pero únicamente salen 20 defectuosas. Entonces, 300 mesas por 30.000 pesos son 9 millones de pesos, 300 mesas menos 20 son 280, los 9 millones de pesos sobre 280, 32.142 pesos, significa que estamos siendo más económicos en este segundo caso. Un ejemplo de indicador de calidad. En un proyecto se plantea una actividad de capacitación. La fórmula
crear ese indicador de calidad podría ser número de beneficiarios capacitados en buenas prácticas agrícolas sobre el número de productores agrícolas en el municipio por 100. ¿Cuántos beneficiarios estamos capacitando en buenas prácticas agrícolas? Otro ejemplo podría ser número de beneficiarios satisfechos con la capacitación, es decir, aplicamos un instrumento para saber el grado de satisfacción de los beneficiarios sobre el número de beneficiarios capacitados por 100. Este es un indicador en cuanto al número de beneficiarios capacitados y este es un indicador en cuanto a la calidad, la percepción de calidad que tuvo la capacitación en esos beneficiarios capacitados. Entonces, vamos desde mi perspectiva, esta es construcción de José Tiberio. ¿Qué es un indicador? Entonces, para que no se confundan, indicador es una fórmula matemática que se genera o se crea para darle una dimensión cuantitativa, es decir, para establecer una meta cuantitativa a una noción que es eminentemente conceptual, abstracta y amplia, lo cual es el objetivo, y esto me permite verificar el avance y el alcance de los objetivos. Es decir, el indicador me dice si el objetivo se está alcanzando, si se alcanzó y hasta qué punto se alcanzó. Esa es una definición desde mi punto de vista de lo que es un indicador. Me interesa que cada vez que ustedes piensen en indicadores, piensen en fórmulas matemáticas, números reales. Por eso les digo que yo no significa que no pueda crear un indicador de calidad en cuanto a que diga si es bueno, regular o malo, pero yo, José Tiberio, estoy más dado a construir indicadores desde la dimensión cuantitativa que cualitativa, porque es que cuando usted le da un número a un objetivo, está construyendo la meta del objetivo. El objetivo para mí es gaseoso, es abstracto, mejorar la calidad de vida, pero cuando yo le pongo a ese mejoramiento de la calidad de vida un número en alguna parte, estoy creando una meta y yo la meta sí la puedo controlar, la puedo supervisar, la puedo evaluar. El objetivo no. A veces el objetivo, la evaluación del objetivo se nos vuelve compleja por la misma característica de que los objetivos son abstractos. En la práctica, ¿cómo se construyen los indicadores? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener el objetivo, que es una noción eminentemente conceptual, abstracta y amplia. Este objetivo está en el resumen narrativo. A ese objetivo tenemos que buscarle el factor relevante, es decir, las características que nosotros queremos medir. Ese es nuestro factor relevante. Un objetivo puede tener infinidad de factores relevantes, nosotros escogemos uno, que es el que vamos a medir. Definimos cuáles son las variables dependientes e independientes, es decir, cuál es la variable que está quieta y cuál es la variable que se va a mover con respecto a esa que se está quieta. Hay ocasiones en que el indicador tiene una sola variable, ¿sí? No significa que todos los indicadores tengan que tener más de una variable, pero debemos identificar esas variables o esa variable. Enunciamos el indicador, es decir, indicamos cómo vamos a construir el indicador. Definimos, bautizamos ese indicador. Ya más adelante lo vamos a ver en la práctica. A continuación de la enunciación, creamos la fórmula matemática. Por eso yo digo que cuando ustedes piensen en indicadores, piensen en fórmulas matemáticas, y una vez hayamos creado nuestra fórmula matemática, definimos la meta, y esta definición es potestad del formulador del proyecto, decir hasta dónde el objetivo va a llegar. Tenemos un ejemplo, mejorar la seguridad ciudadana, un objetivo. Vamos a mejorar la seguridad ciudadana, pero eso significa que si se muere por causas naturales un delincuente, pues estamos mejorando la seguridad ciudadana. Entonces lo que queremos es dimensionar la meta en la que nosotros como formuladores consideramos que alcanzamos este objetivo. ¿Cuál es el factor relevante? Número de delitos contra la integridad personal que se cometen en el municipio, o en la región, o en el barrio, es decir, cuántos atracos, cuántos abusos contra la integridad personal se cometen en el barrio o en la vereda. ¿Cuáles son las variables? La variable independiente son los delitos contra la integridad personal y la variable dependiente son los años, es decir, vamos a verificar en 2 años o en varios años cómo es el comportamiento de esos delitos contra la integridad personal.
La enunciación del indicador es comparar los delitos, es decir, bautizamos nuestro indicador. Comparación de los delitos contra la integridad personal en el año 2 con proyecto y en el año 1 sin proyecto para ver si han disminuido. Si nuestras acciones en el proyecto lograron disminuir. Entonces aquí estamos bautizando nuestro indicador y la fórmula decimos delitos contra la integridad personal en el año 2 con proyecto sobre delitos contra la integridad personal en el año 1 sin proyecto, lo multiplicamos por 100, eso es un porcentaje, y decimos que nuestra meta es la disminución en un 10% de esos delitos. Si logramos disminuir en un 10% estos delitos, significa que hemos mejorado la seguridad ciudadana. Si logramos disminuir el 9%, significa que no logramos mejorar la seguridad ciudadana porque nosotros mismos estamos dando este techo, este tope, estamos estableciendo esta meta. Seguimos, complejo, pero vamos a intentar hacerlo lo más digerible posible. Analicemos paso a paso. Objetivo. En el enfoque de marco lógico, el objetivo está anunciado en la columna del resumen narrativo. Ustedes ya tienen construido su resumen narrativo y ese es el objetivo. El fin, que es el primero, la primera celda o la primera fila y la primera columna. Es el objetivo mayor o estratégico del proyecto. Al ser estratégico excede el logro principal del proyecto y va a repercutir positivamente en la población beneficiaria después de que se desarrollen todas las actividades del proyecto y se alcance tanto el objetivo específico como el objetivo general. Ya lo he repetido, pero me interesa obsesión por repetición, ¿no? Una manera de aprender. Propósito. Es el objetivo general del proyecto y es la solución a la situación problemática que nosotros definimos en el árbol de problemas. Todas las actividades se realizan para alcanzar los objetivos específicos y alcanzando los objetivos específicos se logra el propósito general. ¿Sí? La lógica vertical de intervención, la lógica vertical. Los componentes. Los componentes son los objetivos específicos del proyecto, los cuales surgen de las causas directas del árbol de problema. Las actividades se realizan para alcanzar estos componentes y alcanzando los componentes o los objetivos específicos logramos el objetivo general del proyecto. Nota importante, vuelvo a repetirlo, en el enfoque de marco lógico las actividades no tienen indicador. Pero, por ejemplo, en algunas metodologías como la MGA del Departamento Nacional de Planeación colombiano, exige los indicadores. ¿Qué hay que hacer? No peleemos con la metodología, simplemente se sigue el mismo principio y consideramos que la actividad es nuestro objetivo para construir este cuadrito que les mostré antes. ¿Sí? Listo, hasta ahí, ya hemos definido cada uno de los objetivos y ahora... Entonces, sobre el objetivo determinamos el o los factores relevantes que queremos medir. Aquí estoy diciendo, ojo, el factor relevante lo decide el formulador del proyecto y es la manera como queremos que se mida el objetivo que debemos definir. O sea, el que va a aplicar, la persona que va a aplicar la fórmula del indicador puede ser un evaluador ex post o puede ser un supervisor del proyecto, pero nosotros cuando estamos formulando el proyecto yo digo, yo quiero que mi objetivo se mida bajo estas variables. Ojo, importantísimo, el factor debe estar estrechamente, aquí lo coloco, no es un error, recuerde, estrechamente relacionado con el objetivo. ¿Por qué? Porque un error muy común en la construcción de indicadores es definir un factor relevante que no tenga nada que ver con el objetivo que nosotros estamos planteando. Ejemplo, un objetivo es disminuir el índice, un ejemplo de cómo defino un indicador bajo la perspectiva de error, ¿no? Disminuir el índice de enfermedades relacionadas con el consumo de agua no potable. Y nosotros no definimos bien las variables de este objetivo, pero escogemos capacitación tal vez porque sabemos que una manera de disminuir las enfermedades es diciéndole a las personas hiervan el agua y las vamos a capacitar sobre cómo potabilizar el agua. Entonces nosotros colocamos como factor relevante de ese objetivo potabilización de agua, pero aquí hay unas variables que son más pertinentes. Entonces para mí es un error conceptual el utilizar una variable que no tenga una estrecha relación con el objetivo. Démonos cuenta que en el objetivo no mencionamos en ninguna parte la palabra capacitación.
por lo tanto no debe ser un factor relevante. Pero en el objetivo dése cuenta que sí mencionamos estas variables: enfermedades, consumo de agua, agua no potable, y debemos escoger uno o varios de estos factores como nuestras variables, no ningún otro, porque aquí tenemos 3 variables que son perfectamente definibles y perfectamente verificables dentro de nuestro objetivo. ¿Qué sigue? Entonces, determinamos la o las variables que son los factores relevantes: enfermedades, consumo de agua y agua no potable. O sea, estos son nuestros factores relevantes. Vamos a determinar las variables, ¿sí? Podemos escoger como variable independiente el tiempo, es decir, vamos a medir el grado de enfermedades o el número de enfermedades a través del tiempo, ¿sí? Las enfermedades por consumo de agua no potable a través del tiempo. Podemos escoger como variable independiente el total de la población y vamos a verificar el total de las enfermedades por consumo de agua no potable y comparándolas con el total de la población del municipio para saber si es que en una zona hay mucha más, es un foco para que se presenten estas enfermedades o no. Podemos escoger como variable independiente el territorio, ¿sí? Aquí lo hacemos en el total de la población y aquí lo hacemos en el territorio. Podemos escoger esas variables, pero tenemos que escoger las variables. Después de hallar la variable, ¿qué hacemos después? Enunciamos cómo va a quedar nuestro indicador. Para el tiempo y las enfermedades de consumo de agua no potable, es decir, una variable es el tiempo y la otra variable son las enfermedades de consumo de agua no potable, nosotros bautizamos nuestro indicador así: comparación del número de enfermedades por consumo de agua no potable en el periodo 2 con proyecto contra el número de enfermedades por consumo de agua no potable en el periodo 1 sin proyecto. Esta es la definición de nuestro indicador. Para el total de la población y las enfermedades por consumo de agua, nuestro indicador lo podemos enunciar así: número de enfermedades por consumo de agua no potable dividido por la totalidad de la población del barrio, la vereda, sector o municipio. Es decir, vamos a verificar del total de la población cuántos presentan enfermedades por consumo de agua no potable. Para el territorio, una variable que es territorio y las enfermedades por consumo de agua no potable, nuestra enunciación del indicador quedaría así: número de enfermedades por consumo de agua no potable en el barrio chino dividido por el número de enfermedades por consumo de agua no potable en la totalidad del municipio. Entonces vamos a comparar cuál es el aporte de ese indicador de enfermedades por consumo de agua no potable de todo el municipio, cuál es el aporte de la vereda barrio chino. Entonces esas son ejemplos de los indicadores que vamos a construir. Para la otra variable, número de enfermedades por consumo de agua no potable, nuestro indicador quedaría así: disminución del número de enfermedades por consumo de agua no potable en la vereda barrio chino como efecto de nuestra intervención en el proyecto. Listo, enunciamos nuestro indicador. ¿Qué más hacemos? ¿Sí? Entonces, ahora con base en la o las variables construimos la fórmula matemática con la cual vamos a medir el objetivo. Recuerden, para elaborar la fórmula, lo primero que tenemos que definir es la meta. Es decir, en nuestra cabeza yo defino qué tipo de meta voy a formular. Para definir esa meta tenemos que analizar si el resultado de la medición tiene un sentido ascendente o descendente. Yo voy a esperar que el número de enfermedades descienda, entonces tiene un sentido descendente, tengo que tener en cuenta eso para poder construir mi meta. O vamos a mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida es que tengan mayores ingresos, un sentido ascendente. Entonces, hay que tener en cuenta si el sentido es ascendente o descendente para poder definir mi meta. Es decir, si queremos saber cuánto mejoró por aumento de la variable o cuánto mejoró la situación por aumento de la variable o cuánto mejoró por disminución de la variable. Si vamos a hablar de disminución de enfermedades, se está mejorando por esa disminución, está mejorando la situación de la población por esa disminución. Si vamos a hablar de ingresos, se supone que entre más ingresos tengamos, más aumento en los ingresos, va a mejorar más nuestra situación. Definimos el sentido. ¿Qué más tenemos que hacer? Verificamos cuál es el tipo de fórmula más adecuada para reflejar ese sentido, ascendente o descendente. Y ustedes van a encontrar
tres tipos de fórmulas en la construcción de indicadores: las restas, las razones, que son porcentajes, o la definición de un número entero que demuestra el resultado esperado. Esas son las tres fórmulas, aunque esta no es una fórmula per se, propiamente dicha, pero pues yo la tomo como fórmula para no desviar la atención de lo que quiero expresar acá. Entonces usted va a encontrar o restas, o porcentajes, o números enteros. Vamos a seguir definiendo. Las restas. Las restas se utilizan cuando quiero comparar el comportamiento de dos variables de manera lineal, debido a que el resultado esperado es una magnitud definida y entera, ¿sí? No busco un resultado bueno, se me va la palabra parcial, sino real y entero. Entonces, dos variables las vamos a medir de manera lineal. Número total de enfermedades por consumo de agua no potable en la vereda o en el barrio chino en el periodo 1 sin proyecto, menos el número total de enfermedades por consumo de agua no potable en la vereda en el periodo 2 con proyecto. Entonces aquí decimos, nosotros sobre 100 enfermedades, nuestro proyecto por lo menos quiere disminuir 30. Entonces nos va a dar una magnitud definida y entera, 30. Y estamos comparando de manera lineal esas dos variables. Las razones o los porcentajes se utilizan cuando quiero medir el comportamiento de dos variables de manera marginal. Esta fue la palabra que se me olvidó ahorita. De manera marginal, ya no es de manera entera, sino saber cuánto está aumentando marginalmente hablando o está disminuyendo marginalmente hablando ese indicador. Entonces ahí creamos un porcentaje, estamos hablando en términos de porcentaje. Número de enfermedades por consumo de agua no potable sobre totalidad de la población del barrio multiplicado por 100. Entonces, vamos a comparar qué tantas enfermedades hay, cuál es el aporte, el valor marginal del aporte de estas enfermedades versus la totalidad de la población del barrio. Y la definición de un número entero. Se define un número entero cuando quiero demostrar el resultado alcanzado sin importar, o sea, no me interesa comparar ese resultado con otra variable, no me interesa, yo simplemente defino el resultado que voy a alcanzar. Número total de enfermedades por consumo de agua no potable en la vereda. Número de metros de carretera construida. Metros cuadrados de dotación en el municipio. De dotación pública en el municipio. Aquí colocamos un solo número. No comparo la variable, sino digo, voy a entregar tanto. Definimos el tipo de fórmula. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues construir las fórmulas. Para el indicador, comparación del número de enfermedades por consumo de agua no potable en el periodo 2 con proyectos contra el número de enfermedades por consumo de agua no potable en el periodo 1, entonces creamos esta fórmula matemática que estamos diciendo eso mismo, pero ya con una fórmula y lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje. Para el indicador, número de enfermedades por consumo de agua no potable dividido por la totalidad de la población del barrio, entonces también estamos definiendo número de enfermedades, totalidad de la población del barrio sobre la totalidad de la población del barrio por 100. Para el indicador, número de enfermedades por consumo de agua no potable en el barrio dividido por el número de enfermedades, construimos nuestro indicador, nuestra fórmula matemática, que es la que vamos a llevar a la matriz del marco lógico. Para la disminución del número de enfermedades por consumo de agua no potable en la vereda barrio chino, como no hay sino una sola variable, hay dos maneras de formular el indicador, ¿sí? Primera fórmula, no hay una fórmula matemática, sino el indicador es un número entero, número total de enfermedades por consumo de agua no potable en la vereda. La segunda fórmula es una resta y comparamos ya, aquí no nos interesa comparar esta variable con otra, sino decimos cuál es el número total de enfermedades, ¿sí? De pronto porque nuestra línea base dice 100 enfermedades y yo aspiro que sean 30 nomás, entonces la defino así. O cuando quiero comparar dos variables de manera lineal, hago una resta. Número total de enfermedades por consumo de agua no potable en la vereda en el periodo 1 sin proyecto menos número total de enfermedades por consumo de agua no potable en la vereda en el periodo 2 con proyecto. Ya construimos la fórmula. ¿Qué más? Entonces, teniendo en cuenta si lo que se quiere medir tiene un sentido ascendente o si lo que se quiere medir tiene un sentido descendente, definimos nuestra meta. La meta, ojo, la meta debe ser coherente con el resultado de la fórmula definida. Yo he visto en algunos proyectos que como no entendemos la construcción del indicador,
sabemos que hay una fórmula matemática ahí, pero no entendemos la fórmula matemática, entonces coloco números enteros cuando deben haber porcentajes, o coloco porcentajes cuando deben haber números enteros, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? La meta debe ser coherente con la fórmula. Si es un número entero, debemos definir la meta como un número, y este debe reflejar el resultado que el formulador define para el alcance esperado del objetivo. Obviamente, se cae de su peso, pero es necesario decirlo. Si es una resta, la fórmula debe definirse como un número entero y este debe representar el aumento o la disminución esperada de la variable dependiente, y si es una razón o un porcentaje, debe definirse como un tanto por ciento de aumento o un tanto por ciento de disminución esperado de la variable dependiente. Así se construyen los indicadores. ¿Qué hay que tener más en cuenta? ¿Sí? Ojo, para formular el indicador del fin del proyecto se tienen que definir variables que excedan la acción del proyecto. Recuerden, el fin último del proyecto es una verificación de los resultados esperados después de que yo ya haya hecho toda mi intervención, ¿sí? Entonces las variables deben exceder esos resultados. Más bien son efectos positivos que los buenos resultados del proyecto traerán a la población después de que hemos culminado todas las acciones previstas del proyecto, y a este indicador, a este tipo de definición se le llama indicador de impacto. Después de que ya he definido el indicador de impacto, voy a definir si es de eficiencia, eficacia, calidad o economía, y ajusto mi fórmula para que me entregue resultados de eficiencia, eficacia, calidad o economía. El indicador del propósito se tiene que definir variables que midan el avance del proyecto, el avance, por eso es un indicador de gestión, o el alcance que haya tenido, ¿sí? Como lo que se busca medir es el avance o el alcance, se llama indicador de gestión, y también tengo que definir si la dimensión es de eficiencia, eficacia, calidad o economía. Los indicadores de productos tienen que ver con la cantidad o calidad de los bienes o servicios entregados a los beneficiarios, y como son para medir la cantidad o calidad, decimos que es un indicador de producto y que debe ser un indicador de producto por cada componente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponernos manos a la obra. Y ustedes, dentro de su matriz del marco lógico, definieron un fin. Construyan, aquí se coloca la fórmula matemática, no el enunciado, ni lo hacemos todo el proceso que hemos compartido en este video, no lo hacemos, sino solo colocamos aquí cada una de las fórmulas matemáticas. Entonces, para el fin, un indicador de impacto; para el propósito, un indicador de gestión; para cada uno de los componentes, un indicador de producto; y para las actividades yo no les voy a pedir, porque técnicamente no se deben construir indicadores para las actividades, sino les voy a pedir un valor aproximado de cada una de estas actividades. Esta es la tarea que ustedes deben subir en el aula virtual, y cualquier duda, por favor, me la hacen saber a través de los medios idóneos para ello. Muchas gracias y espero que la explicación haya sido lo más clara posible. Resumí 8 horas de un seminario de capacitación en 40 minutos, espero que les haya servido. Muchas gracias.